Bismillahirrahmanirrahim. Alabado sea Allah, creador de todos los mundos, en un nombre el clemente, el misericordioso. Que su paz y sus bendiciones sean con el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, con sus seguidores, con su familia y con a todos aquellos que les siguen por el camino recto hasta el día del juicio final. Amén. Bueno, inshallah, empezamos esta transmisión. Estoy tratando de compartir el link de la transmisión. Ya lo logré, alhamdulillah, esta vez lo logré fácil. Dame un segundo, comparto. Les comparto el link aquí a los hermanos. Y listo. Bueno, hoy vamos a hablar de algo muy bueno que es el Zakat del Fitr. Zakat al Fitr, como ya vimos antes, no tiene que confundirse con el Zakat al Mal, que es el Zakat que se paga en torno al año lunar. El Zakat al Fitr es el Zakat que se debe pagar al finalizar el ayuno de Ramadán. El ayuno de Ramadán, perdón. Fitr, la palabra fitr viene de fatur, que significaría desayuno, o el momento de romper ayuno también, ¿sí? El Zakat al-Fitr fue prescrito en el segundo año de la Égira. Fue prescrito en el segundo año de la Égira junto con el ayuno de Ramadán. ¿Listo? Esta caridad es una bendición de Allah subhanahu wa ta'ala hacia el ayunante, hacia todos los que ayunamos en Ramadán, y está prescrita para expiar faltas o pecados que hayamos cometido durante nuestro ayuno. El mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, prescribió el Zakat del Fitr para que el ayunante pueda expiar faltas o errores que haya cometido y para que los necesitados puedan alimentarse. Entonces, vamos a ver que los beneficios del Zakat al Fitr los podemos resumir en 4, que es, primero, borrar las faltas de los ayunantes y de los no ayunantes, de los musulmanes durante el tiempo del Ramadán, ya que Ibn Abbas relató que el Zakat al Fitr purifica al ayunante de sus distracciones y descuidos menores. Algunos sabios han dicho que el Zakat al Fitr es equivalente a lo que hace como la postración del olvido durante una oración. Cuando nosotros olvidamos algún raká o olvidamos alguna parte de la oración, debemos hacer una postración pidiendo a Allah subhanahu wa ta'ala disculpas por este olvido y esperar así que no sea recibida la oración. De esta manera los sabios han equiparado a al Zakat al Fitr como esta postración del olvido. También es una ayuda para el necesitado, ya que el Eid se supone que es una fiesta en donde todos los musulmanes debemos ser hermanos y que todos debemos disfrutar. Entonces la idea es que la persona que está necesitada, que está en mala situación económica, tenga también cómo celebrar su Eid. Es una forma de unir la umma y de encontrarnos como hermanos musulmanes que son. Y incrementa la solidaridad, y por esta razón también incrementa la solidaridad, y la piedad entre hermanos. Permítame, le contesto aquí a una hermana que me está escribiendo. Como siempre me pueden escribir sus preguntas, sus dudas, todas las sugerencias que ustedes tengan aquí a mi chat o ahí abajo en la caja de comentarios del video e inshallah se les responderé. ¿Listo? Entonces, esta es la sabiduría del Zakat. Ya vamos a ver los aspectos técnicos y en qué consiste. ¿Listo? El Zakat es una caridad que es obligatoria para todo musulmán, ¿cierto? El profeta, que la paz y las bendiciones, dijo, paguen el Zakat, perdónenme, ya, prescribió el Zakat y que consistía en un sa'ad de dátiles o un sa'ad de cebada, y que es obligatorio para el esclavo, el libre, hombre, mujer, pequeño o grande, de entre los musulmanes. Entonces, el Zakat es obligatorio. De este hadís podemos decir que el Zakat es obligatorio para hombres, mujeres,
esclavos o libres. Acuérdense que el zakat al-mal, el zakat que se paga anual, no es obligatorio para aquellos que están presos, mientras que el zakat al-fitr sí es obligatorio para aquellos que estén presos. Cuando hablamos de esclavos, hablamos de esclavitud de esos días y esclavitud moderna, ¿cierto? Pero también hablamos de prisioneros. Si bien se entiende que los prisioneros no son esclavos porque pues están prisioneros por sus delitos o por problemas con el Estado, bueno, hay muchas acepciones ahí, sí se entiende que es para aquellos que estén detrás de rejas, siempre y cuando puedan, ¿cierto? Siempre y cuando lo puedan realizar. Cuando dice el mayor y el menor, se refiere a aquellos musulmanes mayores de edad y a aquellos pequeños también. Es recomendado pagar el zakat al-fitr incluso por el nené que está en el vientre materno. Es decir, que si tenemos bebés chiquitos o sabemos que las mujeres de nuestras familias están embarazadas, ese nuevo bebé o ese bebé pequeño cuenta como una personita para pagar el zakat al-fitr. El zakat al-fitr lo debe pagar el padre de familia por su nombre y las personas que tenga a su cargo, ¿cierto? Siempre y cuando pueda. Ya vamos a ver cuándo se puede, cómo se paga y cuándo se paga el zakat, ¿cierto? Lo importante es que es el padre de familia quien paga por las personas a su cargo, sean hijos, hermanos, padres convalecientes, etcétera, etcétera, etcétera. Se paga por personas musulmanas. Aquellos musulmanes que son conversos y que tienen a su cargo padres, hijos o hermanos o hermanas no musulmanes no deben pagar el zakat al-fitr por estas personas a su cargo no musulmanas, sino solo personas a su cargo musulmanas. ¿Listo? Alguien me preguntaba que ¿cuándo se considera que un hijo es musulmán o no? Si el hijo es pequeño, es decir, menos de 9 años, ¿cierto?, se debe pagar 9, 10 años, que es cuando se considera que empieza la etapa de gulam, que es el joven, se debe pagar por él, sea que rece, sea que ayune, sea que quiera ayunar o no quiera ayunar, etcétera, 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 se paga por él, ¿cierto? Si es de 9 años o mayor, si cumple con el rezo, al menos, digamos, de pronto no es muy juicioso, sí, de pronto no reza todas las oraciones, pero de vez en cuando hace el esfuerzo de ayunar en Ramadán o ayuna un día o cosas por el estilo, se debe pagar por él, porque esta es una época, digamos, como de transición, ¿no? Lo que se conoce la juventud, de los 9 a los 12, 13 años, en donde pues el chico está decidiendo si es musulmán o no. Entonces, si él hace algún esfuerzo por cumplir con alguna de las normas del Islam, se debe pagar por él. Si no se hace ningún esfuerzo, es bueno, antes de decidir no pagar por él, preguntarle si él se considera a sí mismo musulmán. Si la respuesta es que sí, se considera musulmán, pero no quiere cumplir con los ritos de adoración por alguna razón, porque le da pereza, porque no quiere, porque no ha aprendido, porque le da pena, entonces en ese momento, si él se reconoce a sí mismo como un musulmán, así no cumpla los ritos de adoración, también se debe pagar por él. Para los muchachos ya grandes hay que ver las diferencias. Si cumple con alguno de los ritos de adoración, así sea pocos, también se paga por él. Si los muchachos ya grandes no cumplen con los ritos de adoración, pero se autorreconocen como musulmanes, se debe pagar por ellos. Si no cumple con los ritos de adoración, pero además no se reconoce como musulmán, se da por sentado que es una persona que ya tiene libre albedrío, que tiene conciencia de sus decisiones y por tanto se considera un no musulmán a cargo y por tanto no se paga el zakat al-fitr a nombre de este hijo. ¿Listo? Vamos hasta ahí. ¿Alguna preguntita? Por acá veo. No, pues no hay preguntas. Entonces, continuamos. ¿Listo? Esto es importante porque, claro, cuando hablan o cuando vemos documentos sobre zakat al-fitr siempre dicen por las personas a su cargo, pero tenemos que aclarar que son los musulmanes, las personas musulmanas a su cargo. Si no hay padre de familia, lo debe pagar la madre de familia, la madre soltera, que es muy común en América Latina, debe pagarlo por ella y por sus hijos. ¿Listo? Esto en cuanto a quién paga el zakat. Sí,
Si los hijos viven aparte y se sostienen solos, ya no se consideran a cargo, no se paga por ellos. Ellos deben pagar solos, ¿listo? Si es muy pesado para la persona que tiene a su cargo pagar por todos, digamos, un padre de familia es una familia compuesta por papá, mamá y 4 hijos. Y papá tiene que pagar por ellos 6, ¿cierto? Pero le resulta muy pesado y la esposa tiene alguna manera, ella puede optar por pagar por sí misma y por alguno de sus hijos para aliviarle la carga al padre. Entonces, si alguien puede pagar el zakat por sí mismo para aliviarle la carga a la persona que debe pagar por él, está bien. Y la persona que debe pagarlo, digamos en este caso el padre de familia, en el caso que ponemos de la familia, el padre de familia no tiene que pagarlo adicionalmente, o sea, no se paga 2 veces. Entonces, si yo asumo mi pago del zakat al fitr, no lo tiene que pagar mi esposo, por ejemplo, ¿cierto? Pero sí debe ser constancia de que cada persona debe pagarse por cada persona musulmana que haya en la casa. ¿Listo? Entonces, esto es como una flexibilidad que se da para que las personas que tienen mucha gente a su cargo, pues no tengo que pagar por todos, sino por los que definitivamente no puedan, ¿cierto? Es una caridad obligatoria, es decir, que no hacerla se considera una falta y por ello es importante que si no lo han pagado cuando se debe, que ya vamos a ver cómo es eso, si se les pasa, ¿cierto? Siempre y cuando cumplan las condiciones, ya vamos a ver cuáles son las condiciones. O si deben, por ejemplo, el año pasado, lo paguen. Esto es importantísimo. ¿Qué pasa con la persona que debe pagarlo, pero no tiene cómo pagar por toda la familia? Volvemos al ejemplo. Padre de familia, madre de familia, padre responde por el hogar y tienen 4 hijos a su cargo. Él debe pagar el primer zakat al-fitr es a su nombre, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, comienza contigo y luego con los que dependen de ti. Esto es recopilado por Bukhari y Muslim. Entonces, este padre debe pagar por él y después mirar si tiene la capacidad de pagar por las 5 personas que están a su cargo. Si no puede porque realmente no tiene la capacidad, esas 5 personas que están a cargo deben mirar la capacidad de pagar por sí mismos. En este caso, la madre puede pagar por ella y por los hijos. ¿Listo? Esto en cuanto a quién paga quién debe pagar el zakat. Las condiciones para pagar el zakat al-fitr. El zakat al-fitr, esto es importante, son un sa de comida. ¿Qué es un sa? Es una medida que se usaba en Arabia Saudita. Son 4 manotadas así. Entonces tú pones la mano así y te cae el grano. Por ejemplo, vamos a hablar de arroz. Entonces hay un bulto de arroz, tú pones la mano así y lo que saques así lo echas en un plato. Pones otra vez y lo que saques lo pones en otro plato. Y así sucesivamente. Estas 4 manotadas hacen un sa, ¿sí? Esa es la medida. Pues como se entiende que hoy en día es muy difícil de medir de esa manera, se ha recopilado que un sa puede ser entre 2.4 kilos hasta 3 kilos. ¿Por qué la diferencia? Porque, por ejemplo, coger una manotada de arroz es muy distinto a coger una manotada de harina de trigo. Entonces, para lo que son harinas, es posible que 2.4 kilos de harina sea muy poquito con respecto a 2.4 kilos de un grano. Entonces, perdón, 2.4 kilos no, 4 manotadas de harina es más poco que 4 manotadas de arroz. Entonces es recomendado que en las harinas se dé un poquito más, hasta llegar a 2.8 o 3 kilos de harina. En los granos, cuando están en forma de granos, sí es recomendado entre 2.4 o 2.5 kilos, 2 kilos y medio, ¿listo? En las harinas, lo mejor y lo más aconsejado es acercarse a 3. Sin embargo, si alguien da de harina 2.5, está bien. Si alguien da de granos 3 kilos, también está bien. Lo que les resulte más cómodo según las medidas de su país. Porque, por ejemplo, en Colombia venden por libras, ¿cierto? Entonces, para yo comprar 2,5 kilos de arroz me es muy difícil. Sería más fácil comprar los 3 kilos de arroz, ¿cierto? Pero
Entonces, es preferible para mí dar los 3 kilos, pero hay personas en países donde venden por medios kilos, entonces pueden comprar 2,5 kilos. Ya depende de ustedes y de las condiciones que tengan específicamente para su país. Perdónenme que tengo por aquí una pregunta. Me preguntan aquí que qué se paga. Ya voy para allá. ¿Qué se debe pagar en el Zakat al-Fitr? La comida que se consume en su país. Entonces, por ejemplo, hay personas que dicen, en mi país, por ejemplo, en Colombia, se come mucho arroz. Entonces, es permisible pagar en arroz. Esto porque el profeta, sallallahu alaihi wasallam, dijo, Ibn Omar relató que el mensajero, que la paz y las bendiciones sean con él, prescribió que el Zakat al-Fitr consistía en un sa de dátiles, un sa de cebada, y es obligatorio para el esclavo, el libre, hombre o mujer, pequeño o grande, de entre los musulmanes, ¿cierto? También se narra que Said Hudri dijo, en el tiempo del mensajero Allah solíamos pagar el Zakat al-Fitr en una porción de un sa de comida, como un sa de dátiles, un sa de cebada, un sa de queso, un sa de pasas, y enumeró diferentes tipos de comida. Entonces, bajo esta prescripción, se entiende que cuando dice se paga en un sa de comida, es la comida que rige en su territorio. Por ejemplo, si fuera un sa de dátiles, para nosotros traer 3 kilos o 2,5 kilos de dátiles desde Arabia Saudita por cada persona en nuestra familia musulmana o desde cualquier país que provea dátiles, pues sería muy difícil, sería muy caro, ¿cierto? Y ni siquiera sabemos si sí lo podemos traer. Entonces, por esto, la legislación es dar la comida que es común en tu país. Sí, por ejemplo, en México haremos, qué sé yo, maíz, arroz, aquí también, digamos, en Colombia no se come mucho la cebada, entonces sería como raro pagar en cebada. ¿Sí se pueden dar carnes y pescados? Sí, si es la comida normal. Por ejemplo, en los llanos colombianos es muy común que la comida sea carne con arroz. Entonces tú puedes dar el zakat en 2,4 kilos de carne, porque la comida normal, por ejemplo, entre los esquimales también la comida normal es la carne. En pueblos pesqueros, si la comida normal es el pescado, tú puedes pagarlo en pescado. ¿Listo? Ojo, que la carne que vayan a pagar como zakat sea halal, no puede ser carne no halal, tiene que ser halal. Si no consiguen carne halal, entonces deben conseguir algún otro tipo de alimento como pescado. ¿Listo? Entonces, se paga 2,4 kilos o 3 kilos en ese rango de peso por cada persona que tengan a su cargo. Recuerden, los padres menores de 9 años cuentan y se debe pagar por ellos, ¿cierto? Se debe pagar en la comida del lugar. Algunas personas preguntan, ¿se puede pagar en dinero? No. Lo más recomendable es pagarlo en comida. ¿Qué pasa? Para algunas personas es muy difícil pagar pagar en comida porque en su país no hay, o están viajando, están en países donde hay pocos musulmanes, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que se puede hacer es pasarlo o transferirlo a un musulmán de confianza en un país donde se encuentren musulmanes necesitados, y que este musulmán compre la comida y la entregue durante el tiempo establecido, que ya también lo vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? No es permisible dar el dinero como tal al receptor final del zakat, sino que es mejor dar comida, la comida. Pero, ¿cierto? Si es muy difícil, se le puede dar el dinero a un intermediario que garantice que finalmente le va a dar la comida a las personas, a los musulmanes que lo necesiten. ¿Listo? ¿Se le puede pagar a la mezquita o a otras instituciones de caridad? Sí, que cumplan 2 condiciones: que estas instituciones sean islámicas
¿Por qué es tan importante esto? Porque es necesario que ellos cumplan, y esa es la segunda condición, estar seguros de que cumplan con el tiempo de entrega, ¿Qué pasa? Si ustedes, por ejemplo, lo donan a la Cruz Roja, es probable que esa comida la almacenen y la entreguen mucho tiempo después de cuando se debe, o inclusive se corre el riesgo de que eso se dañe. Entonces, por eso se busca que sean instituciones islámicas como las mezquitas o fundaciones musulmanas, ¿cierto? Y segundo, estar seguro de que la mezquita, el encargado de la mezquita o el encargado de la fundación sabe que es necesario entregar el zakat al-fitr antes de la oración del Eid, del fitr. Ya les explico por qué. Entonces es necesario saber, tener la claridad de que la persona encargada de la organización va a cumplir con esta regla. Entregar la caridad, el zakat que estamos dando antes de que se cumpla la oración del Eid. ¿Listo? No es permisible enviar dinero para que se hagan construcciones, arreglos, escuelas. Esto no es permisible. El zakat al-fitr, como debe ser en especie, que es en comida, no se debe comercializar. Es decir, por ejemplo, no podemos vender la comida que nos dieron como zakat. Digamos, muchas personas le pagan a una mezquita. Esa mezquita no puede vender la comida para obtener el dinero para hacer otras obras, por decir algo. Tampoco se puede, digamos, hacer transacciones o negocios con la comida, intercambiarla por otras cosas o algo por el estilo. Se paga en donde usted resida, preferiblemente. Es decir, hay que pagarla en la ciudad donde usted esté para el Eid. Si usted ha viajado, ¿cierto? Si usted digamos, reside en Bogotá, que es Colombia, usted debe pagar su zakat al-fitr con musulmanes de Bogotá, Colombia. Pero si usted va a viajar a Perú y el día del Eid va a estar en Perú, lo más recomendable es que usted pague el zakat en el lugar donde va a pasar el Eid, ¿cierto? Entonces tienen que tener en cuenta eso si van a viajar para evitarse, digamos, inconvenientes, ¿listo? Como el zakat es una forma de aliviar las faltas que uno pueda cometer sobre el ayuno, entonces algunas personas dicen que entonces los no ayunantes o los que no pueden ayunar por alguna razón, ¿cierto?, no tienen que pagar el zakat al-fitr. No, no es cierto. El zakat al-fitr lo deben pagar todos los musulmanes, como ya leímos en el hadith anterior, libres o esclavos, mujeres o hombres, jóvenes o mayores. Y esto implica también a los no ayunantes. ¿Listo? Alhamdulillah. Entonces, aquí hay una hermanita que me pregunta si se puede pagar en habas. Sí, si comen en tu ciudad o en tu país habas, normalmente se puede pagar. De hecho, sobre eso hay una anécdota muy bonita, es que llegó un hombre egipcio a Shams, que queda en Irak, en la parte de Siria, creo que es ahora, en la ciudad de Shams, y le preguntó a un sabio muy conocido: sabio, ¿puedo pagar mi zakat al-fitr con full? Full son un tipo de aguas egipcios. Y este sabio se ha molestado y le ha dicho: ¿cómo se le ocurre que usted va a pagar con full? No, eso no se puede, váyase, váyase. Y lo sacó. Entonces uno de los estudiantes del sabio, que sabía que el hombre que preguntaba era egipcio, se acercó y le dijo al sabio: sabio, lo que pasa es que este hombre es de Egipto, y en Egipto se comen habas, se come el full. ¿Por qué lo explico? Porque resulta que en Shams el full era forraje para animales. Entonces el sabio se había indignado mucho de pensar que este hombre le estaba pidiendo pagar el zakat con la comida que normalmente se le daban a los animales, pero es que en Egipto se come full. Entonces, por esto sabemos dos cosas: primero, que es permitido pagar en la comida del país, y segundo, que siempre se debe preguntar el contexto de una, de una consulta de fiqh. ¿Listo? Eso en cuanto a la pregunta de las habas, que me cayó de perlas para contar la anécdota. Entonces, los sabios dicen que no hay nada de malo enviar el zakat al-fitr a países distintos, pero siempre teniendo en cuenta que es porque ya no has encontrado musulmanes que necesiten ese zakat en tu propio país, ¿listo? Y con las reglas de que se entregue cuando se debe entregar y que sea por intermediario de musulmanes en lo posible, inshallah.
Es posible que el imán de la mezquita o personas de la comunidad, hagamos un voluntariado, como el voluntariado islámico que hay en Bogotá, recolecten el zakat al-fitr. Sí, esto es muy práctico para las personas que ven muy ocupadas o que tienen trabajo, que de pronto saben que no van a estar disponibles el día del Eid por pues, cuestiones de la vida mundanal. Como saben que van a estar ocupados el día del Eid o la noche en que termina Ramadán, yo les recomiendo que den el zakat con un par de días de anticipación o 3 días de anticipación a personas que se encargan de trabajos voluntarios o al sheikh de la mezquita o al imam de su lugar. ¿Para qué? Para que esta persona, ellos deben redistribuir esta comida en el día en que se paga el zakat al-fitr, pero usted está cumpliendo con su obligación. ¿Listo? ¿Qué más? Aquellos que, digamos, si los menores de edad, por alguna razón, sus padres o quien está a cargo no pagó el zakat, digamos, el hombre de la familia o la mujer cabeza de hogar no pagó el zakat por sus hijos, esta omisión no recae en los hijos, sino en quien tenía la obligación, en este caso, mamá o papá. Y ellos deben reponer este zakat, así sea con años después. ¿Listo? Hay una cosa, y quiero nombrarla aquí antes de explicar a quién se le da el zakat y cómo es el momento de pagar el zakat. Y es que hay un hadiz que dice, se narró del profeta sallallahu alaihi wasallam que en Jamia Sagir As-Suitiu dijo que Ibn Shahin dijo, el mes de Ramadán está suspendido entre el cielo y la tierra y no es aceptado por Alá excepto por el zakat al-fitr. Entonces, algunas personas desde ahí, esto es un hadiz que es muy débil, sobre todo porque en su cadena de narración está Muhammad ibn Ubaid al-Basri, que es desconocido, no se sabe quién fue, ni se sabe si fue compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam o no. Y también es un hadiz débil porque, digamos, en su contenido se da a entender que la aceptación del ayuno de Ramadán depende de pagar el zakat al-fitr, pero esto no tiene ningún otro asidero en la Suna, no hay ninguna otra prueba concerniente a la Suna, ni tampoco hay ningún relato o explicación de, digamos, de este tipo de creencia por parte de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, ni por parte de los 4 califas. Entonces tiene 2 debilidades, en su cadena de transmisión y en su contenido. Por lo tanto, se considera un hadiz débil. Sin embargo, hay personas que creen que el ayuno de Ramadán, su aceptación depende del zakat al-fitr. No es así, ¿cierto? El ayuno de Ramadán, Allah subhanahu wa ta'ala lo acepta o no de acuerdo a lo que él, alabado sea, quiera. Pero el zakat al-fitr es una obligación que nosotros tenemos que pagar. No significa que al pagarlo nuestro ayuno sea aceptado, sino que pues estamos cumpliendo con lo que se nos ordena como musulmanes. ¿Listo? Esto es algo pequeñito que quería compartir porque he escuchado esta creencia en algunas partes y como ven, citan este hadiz, entonces este hadiz parece, y pues a veces le quitan la cadena de transmisión, ¿no? Entonces a veces dice el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, el mes de Ramadán está suspendido entre el cielo y la tierra y no es aceptado por Alá, excepto por el zakat al-fitr. Pero miren que no tiene recopilado por Bukhari ni Muslim porque no está en ninguna de esas 2 recopilaciones y al quitarle la cadena de narración no sabemos por quién lo está narrando. Entonces es un hadiz que es débil. ¿Listo? Esto en cuanto al zakat. ¿Cuándo se debe pagar? Se debe pagar entre el momento en que finaliza Ramadán, que es el ocaso del último día de ayuno. Acuérdense que el día islámico, esto es para que siempre lo tengan presente, inicia al Maghrib, ¿sí? Entonces, el Ramadán termina cuando inicia el Maghrib. Entonces, en Maghrib, técnicamente hablando, empezamos el siguiente mes, ¿cierto? Pero la oración de Eid es la oración que se hace al siguiente día, al amanecer del siguiente día, ¿cierto? Entonces, ese es el tiempo en que se deben entregar los alimentos. Entre el ocaso o el atardecer, el Maghrib, del día en que termina Ramadán
y antes de la oración del Eid del amanecer del siguiente día. ¿Esto por qué? Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en el mismo hadith que dice, el mensajero de Allah prescribió el zakat, que el zakat al-fitr consistía en un sa de dátiles, un sa de cebada, y que sea obligatorio para el esclavo y el libre, hombre o mujer, pequeño o grande de entre los musulmanes. Además, ordenó que se entregue antes de que la gente se dirija a la oración. ¿Por qué esto? Porque la idea es, uno de los objetivos del zakat al-fitr es ayudar al musulmán necesitado para que pueda comer y pueda celebrar el día del Eid sin necesidad de pedir, ¿cierto? Entonces, por esto se debe entregar antes de que sea la oración del Eid. Si se entrega después, se cuenta como una caridad cualquiera, ¿listo? Porque en el mismo hadith dice, quien lo entregue antes de la oración del Eid le valdrá como zakat al-fitr, y quien lo haga después solo le valdrá como una caridad cualquiera. Lo narró el mensajero profeta sallallahu alaihi wasallam y está recopilado en Bukhari y Muslim, ¿listo? Entonces, lo ideal es entregarlo entre el ocaso del último día de Ramadán y antes de que suene el primer takbir, o sea, el primer Allahu Akbar de la oración del Eid. ¿Listo? Por eso, para las personas que saben que tienen que trabajar, que no están seguras de poder ir al Eid, a la mezquita o encontrarse con la persona que necesita el zakat antes de que sea el Eid de Ramadán, se les recomienda que den el zakat a intermediarios que lo paguen durante este tiempo. Y por eso es importante que sean organizaciones musulmanas las que reciban el zakat, porque saben que tienen que pagarlo durante este tiempo, que durante este tiempo le debe llegar a la persona necesitada. Entonces, no hay nada de malo en comprar lo que vayas a dar de alimento desde antes y tenerlo listo. No hay nada malo en darle el dinero a un intermediario, siempre y cuando sepamos que este intermediario tiene la intención de comprar las cosas y entregarlas en el tiempo previsto. Que si tú le diste el dinero al intermediario, ¿cierto? Sea institución o sea una persona, y estas personas por X o Y motivos no pudieron comprar la comida, entregarla, o la compraron pero la entregaron tarde, por ejemplo, ya recae la responsabilidad sobre el intermediario, no sobre la persona que pagó el zakat. ¿Listo? Hay algunas narraciones donde los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam pagaban el zakat entre 1 y 2 días antes del Eid. Por esta razón se dice que se puede pagar 2 días antes del Eid. Entonces, Ibn Abbas reportó que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, quien entregue el zakat antes de la oración de Eid y le será contado como zakat, y quien lo entregue después de la oración se toma como una caridad común y corriente. Entonces, si tú no estás seguro de poderlo pagar entre el ocaso del último día de Ramadán y antes de que suene la oración del Eid, que es lo mejor ese tiempo, entonces puedes pagarlo 1 o 2 días antes del Eid. ¿Listo? Pero 1 o 2 días antes, no cuando inicia Ramadán o no por ahí a inicios del año, no, 1 o 2 días antes del Eid se puede pagar, ¿listo? Yo sé que es un poco complicado, pues lo que pasa es que los contextos difieren, ¿ven? Uno en países de Medio Oriente, bueno, en Egipto fue donde yo viví, pues tenía la posibilidad de que uno compraba la comida a las 5 de la tarde, a las 6 era el Magrib del último día de Ramadán, y uno a las 6:30 salía y encontraba, digamos, alguien pidiendo en la mezquita. Entonces uno a esa persona le entregaba la comida porque es alguien que está pidiendo, es un necesitado. O uno sabía que un familiar o algo estaba necesitado, o el vecino iba y se la entregaba porque estaban ahí cerquita, ¿cierto? Entonces era muy fácil pagarla entre el Magrib del último día de Ramadán y el Salatul Eid del siguiente día. Era muy fácil, es muy fácil. Pero entregabas al sheikh de la mezquita, ellos tienen unas redes muy bonitas de distribución, entonces el sheikh sabía que se la entregaba a tal o cual persona necesitada. Pero
en estos países donde los musulmanes somos minoría, pues se dificulta un poquito más, ¿no? Porque hay que esperar que sea el Magrib del último día, coger la comida e ir y llevárselo al hermano necesitado que puede estar viviendo a 2 horas de donde uno trabaja y entonces 2 horas para la casa y etcétera. Los tiempos de movilidad son terribles. Entonces yo les recomiendo que tomen esta flexibilidad que nos dan de pagar 1 o 2 días antes del ir para que no corran el riesgo de que se les pase y llamen a un hermano que ustedes saben que es necesitado y vayan y lo entreguen. Esto de dejar el zakat en la mezquita o dárselo al imam de la mezquita o al sheikh de la mezquita es permisible, pero yo les hago una recomendación, es que se tomen la molestia de conocer al hermano que tiene la necesidad. A veces como musulmanes en estas sociedades estamos tan solos que el hecho de una visitica de un hermano puede significar mucho la diferencia para nuestro nivel de fe. Entonces, si usted aprovecha, yo siempre llamo a hacer carambolas, y es que usted va, entrega su zakat, hace visita a un hermano musulmán que eso gana bendiciones, de pronto inclusive puede romper el día, digamos el día anterior a que se termine el Ramadán, puede invitar a un hermano a comer, ¿cierto? A romper ayuno, gana bendiciones, se visitan, están en congregación, gana bendiciones por esto y le entrega su zakat del fitr a este hermano o a esta hermana que está necesitada y también gana bendiciones. Entonces el hecho de que usted pueda entregar el zakat en la mano del hermano que va a necesitar, pues inshallah es muy beneficioso, ¿cierto? Entonces yo los llamo a tratar de hacer el esfuerzo, sé que es complicado, es mucho más fácil dejárselo al imán y que el imán se encargue, pero pues también tengamos en cuenta que el imán debe cumplir con la condición de 1, conocer los tiempos de entrega del zakat, es decir, que si es un imán sin conocimiento tenemos que tener cuidado. En nuestras comunidades hay personas sin conocimiento que rigen las mezquitas, desafortunadamente es la verdad. Y segundo, que conozca la comunidad, porque si es un imán que recién llegó y no sabe quién es el hermano necesitado y de pronto lo que va a pasar es que se va a encartar con la comida y no va a saber a quién entregársela, pues tampoco estamos cumpliendo, ¿cierto? Lo que pasa es que ahí está muy importante la intención. Tú estás pagando al imán para deshacerte de eso rápido, no porque realmente tengas una intención de ayudar. Entonces hagan el esfuerzo de preguntar quién en la comunidad necesita sacar el fitr y entregárselo. Subhanallah, son 2,5 kilos de comida por persona a tu cargo. Digamos, en mi caso soy solamente yo, ¿cierto? Son 2,5 kilos de arroz, pongámosle, pero para algunas personas son toda una semana de comida. Entonces, no despreciemos la caridad tan grande que podemos hacer con una cantidad tan mínima. Recuerde que el profeta sallallahu alaihi wasallam decía, no desperdicien cualquier oportunidad de ganar bendiciones y de hacer caridad. Y también hay un hadith que dice que el musulmán debe hacer caridad todos los días por cada una de sus articulaciones, que son 266. Entonces, vamos a ver que lo necesita, que es harto. ¿Listo? Entonces, ya tenemos quién paga el zakat, cuándo se paga el zakat, ¿cierto? ¿Cómo se paga el zakat? ¿A quién se le debe pagar? Entonces, ahí vamos en el última parte de esta charla. ¿A quién se le debe pagar el zakat? A todo musulmán que lo necesite. ¿Quién es un musulmán necesitado? 1, el que se muestra necesitado, por ejemplo, el que pide limosna, el que pide comida en la calle, ese es un musulmán necesitado. Que hay personas, y hay muchos relatos en los pueblos, ¿no? Que la señora que vive pidiendo así en la calle tiene una casa grandísima y la arrienda por piezas y tiene toda la plata del mundo, solo que la guarda en el colchón. No es un impedimento para darle. Ella pide, esta persona está pidiendo en la calle, ¿cierto? Entonces esto implica que tú le puedes pagar el zakat al fitr a esa persona. ¿Listo? Lo ideal es pagarlo en granos sin cocer o en harinas sin cocer, porque la idea es que la persona lo aproveche lo más posible. Pero si no se puede, por ejemplo, pasa en algunos países africanos que tú no puedes darles 1 libra de arroz porque no tienen cómo cocinarla, ¿cierto? Entonces tú lo puedes dar ya cocinado. Entonces tú puedes dar los 2,5 kilos de arroz cocinados para que las personas lo aprovechen. La idea es que las personas lo aprovechen. Si ustedes van a entregar el zakat, ustedes le van a entregar el zakat a la persona necesitada. Ustedes tienen su bolsita de arroz y la van a entregar a la persona y dice, ay, no, mejor deme plata. No, se le dice, tome la comida con mucho gusto, ¿listo? De pronto, si la persona pide dinero, lo que ustedes pueden hacer es pagar su zakat y pues darle algo en efectivo porque de pronto la persona está necesitada para otra cosa, digamos, como su alojamiento. Lo van a sacar de la casa y necesita el dinero. Cosas así, ¿listo? Pero lo ideal es pagar con la comida, no con dinero.
¿Mm? Que la persona, digamos, tiene su trabajo, pero yo sé que el trabajo apenas le alcanza y tiene 2, 3 niños, entonces yo sé que le voy a dar comida y con esa comida se va a hacer una buena comida. Eso es una persona necesitada. ¿Por qué? Porque ella está cubriendo al mínimo sus necesidades alimentarias, pero como la idea de pagar el zakat al-fitr es ayudar a que otros musulmanes celebren correctamente el Eid, entonces puedo hacerlo. Que si tengo que pagar solamente los 2.4 kilos de harina o de comida, no. Pues a mí personalmente me da mucha pena llegar donde alguien que está necesitado con 3 kilos de arroz. O sea, le dice uno, tome 3 kilos de arroz. Pues como que yo personalmente pongo los 3 kilos de arroz y trato de hacerle un mercadito, ¿no? De pronto un aceite, unas latas de atún, una carne halal si se puede, unas verduras. Entonces yo por lo menos trato de darle para que se haga una comida completa, una buena comida. Entonces en mi país se usa mucho el sancocho, entonces darle plátano, yuca, papa, cilantrico, cebolla y sus 3 kilos de arroz. Los 3 kilos de arroz, la intención es pagar el zakat, pero lo otro es pues que pueda complementar con una comida, ¿no? Porque también de pronto un musulmán en un Eid comiendo arroz solo es muy difícil, ¿cierto? Entonces la idea es que ustedes puedan complementar los 3 kilos de comida que se da con otras cosas. ¿A quién se le debe pagar el zakat? A musulmanes. Debe ser dado a musulmanes. No se puede pagar a no musulmanes. Algunas personas tienen la intención, alhamdulillah, muy bonita, de pagarlo a de pronto a personas de la calle, a personas que tienen diferentes problemas en sus países, pero si son no musulmanes no se les debe pagar. Se cuenta como caridad, eso sí. Entonces, si se paga a no musulmanes, se cuenta como una caridad, pero no como zakat al-fitr, ¿listo? Los musulmanes pobres y los musulmanes necesitados son, digamos, como 2 niveles, porque los pobres nos tendríamos como hoy en día lo que se llama bajo el nivel de pobreza, ¿no? En miseria, son las personas que viven en la calle, que piden de casa en casa, que tienen... Y los necesitados son personas que tienen de pronto trabajos, pero viven muy al límite de lo que pueden costearse. ¿Qué más? Que usted paga el zakat, digamos, usted se lo dio a un hermano, porque usted algún día lo vio pobrecito en la mezquita y le contó que no tenía que comer, y usted, le voy a pagar a este hermano, con este hermano pago el zakat, y fue y lo pagó y lo invitó y todo el cuento, y usted después se enteró a los 2, 3 meses que el hermano tiene plata, que ese hombre trabaja y todo, sino que le gusta andar pidiendo. Eso no es responsabilidad suya. Entonces usted no tiene que volver a pagar el zakat, usted lo pagó correctamente porque usted en ese momento pensó que era una persona necesitada, a pesar de que esa persona en realidad pueda no necesitarlo. Ya eso es de Allah subhanahu wa ta'ala y del creyente con Allah, alabado sea. ¿Listo? No se puede pagar en muebles, no se puede pagar en especie, no se puede pagar en dinero. ¿Listo? Creo que esto es todo lo que respecta al zakat al-fitr. Yo les pido, miren, realmente la situación alimentaria en el mundo está grave. Nosotros muchas veces no conocemos la necesidad de nuestros hermanos. Y por muchos hadices que hay en el Islam, se dice, el profeta sallallahu alaihi wasallam siempre regañó a las personas que pedían en demasía. Hay un hadith que dice que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que David comía de lo que hacía con sus manos, es decir, que el profeta David alaihi salam trabajaba y comía de los frutos de su trabajo, a pesar de que era un rey, ¿verdad? Hay otro hadith que dice que es mejor conseguir una cuerda conseguir leña y venderla que pedir. Este hadith requiere un contexto social, y es que las personas que vendían leña en Medina eran las más pobres de las más pobres, porque pues conseguir leña era relativamente fácil. Entonces usted no les compraba y se consideraba que no pueden como hacer nada más, ¿verdad? Es como el equivalente de vender carbón, de pronto en algunos países latinoamericanos. Entonces, de pronto vender dulces en los buses, ¿cierto? Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam aconsejó esto a pedir.
Un sahaba una vez que cuenta que le pidió al profeta sallallahu alaihi wasallam de algo que estaba comiendo y él le dio. Y él estaba muy rico, el sahaba volvió y le pidió y el profeta sallallahu alaihi wasallam le volvió a dar. Y a la tercera vez el sahaba le pidió y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dio, pero esta vez le dijo, perdónenme, no recuerdo el nombre del sahaba, le dijo, oh compañero, la mano de encima es mejor que la mano de abajo, queriéndole decir que la mano que da es mejor que la mano que recibe, ¿cierto? Entonces este sahaba respondió, oh profeta Allah, juro por Allah que nunca te volveré a pedir nada. Esto en algo tan pequeño como pedir un bocado, ¿cierto? Entonces hay muchos hadices así que invitan a las personas a no pedir. Y por estas razones muchas veces nuestros hermanos en necesidad en nuestras comunidades no piden, a pesar de que tienen necesidades muy grandes, lo cual está bien, no es algo reprochable. Pero sí es nuestra obligación como hermanos saber que ellos necesitan. En el Islam la caridad es diferente, la caridad es horizontal, entonces no es necesario que él pida para que yo sepa que él necesita. Es al contrario, es obligación del que tiene saber quién está necesitando, ¿cierto? No es obligación del necesitado pedir, sino de quien tiene saber quién necesita. ¿Sí ven la diferencia? Entonces yo los conmino y los invito a que busquen en sus comunidades quienes necesitan del Zakat al-Fitr y hagan el esfuerzo de pagar. Por favor, muchas veces pasamos todo el Ramadán, pasamos muchos años, como conversos sin pagar este Zakat. Y recuerden que es un punto fundamental del Ramadán. Inshallah, mañana tenemos clase por la plataforma. Vamos a hablar sobre la oración del Tarawih para la próxima sesión terminar con lo que es el Iktikaf y relaciones del Iktikaf para mujeres. La próxima charla, inshallah, será sobre el Iktikaf para mujeres por este mismo canal, martes a las 7 de la noche, inshallah. Inshallah que esto sea de beneficio para todos, que cualquier acierto y cualquier gracia que se pueda obtener de estas charlas de Allah subhanahu wa ta'ala y de su mensajero, y cualquier error siempre será mío. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alabado sea el creador de los mundos y Muhammad su siervo y su mensajero. Que Allah subhanahu wa ta'ala lo bendiga y bendiga a su familia y sus seguidores hasta el día del juicio final. Siempre es un placer compartir con ustedes, hermanos. Salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuhu para todos.